hablamos acerca de la vida que Él tiene preparado para nosotros. Ustedes están viendo una imagen, ¿verdad? ¿Qué ven? Huesos humanos, secos. Ustedes saben que los huesos, así como están, para la ciencia moderna, son una fuente de información. Ellos, mediante el estudio, determinan el sexo de esa persona, determinan la edad, también podrían determinar algún tipo de enfermedad que tuvo y en algunos casos hasta de qué murió. Ahora, cuando se estudian esos huesos, ese estudio es una mirada hacia el pasado, de un ciclo de vida que ya terminó. La imagen nos corrobora que existieron personas que vivieron en el pasado. Lo que nunca puede ser esta imagen es una imagen del futuro. Nadie la utilizaría para hablarles de un futuro hermoso, prometedor. No sé si se animaría algún diseñador gráfico, si un cliente le pide hacer una publicidad, una imagen sobre un futuro prometedor, si se animaría a poner una cantidad de huesos humanos así y alguna leyenda, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Me parece que no, ¿verdad? Pero Dios es Dios. Y Dios decide utilizarlo para enseñar, para hablar acerca de un futuro que Él tiene preparado para su pueblo. Ahora, nosotros miramos estos huesos y nos preguntamos, miramos hacia el pasado, ¿podemos realmente, mirando la imagen, imaginarnos un futuro prometedor? ¿Es posible la restauración de una vida, de un matrimonio, de una familia, de una nación que se encuentra en esas condiciones? Uno mirando así, ¿no? Uno dice, mirá qué hermoso futuro que tenemos. Sin embargo, el Señor desafía al profeta Ezequiel, a los que tienen Biblia allí en el capítulo 37, este pasaje tan conocido de el valle de los huesos secos. Juntos reflexionemos en esta mañana lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y decirnos en el día de hoy. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: un valle de huesos secos. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje, tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar
esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó la piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Amén. Para entender el mensaje de esta mañana, veamos rápidamente el primer punto, que son los elementos de la visión. En este contexto que acabamos de leer, el profeta Ezequiel tiene una experiencia muy especial que fue llevado por el Espíritu Santo a vivirla. El profeta va a percibir visualmente una realidad que está cegada a los ojos humanos. Es una realidad que él no ve con los ojos humanos. Los demás no pueden verla. Él la ve mediante una visión. Y con ella va a experimentar el poder y va a entender el mensaje de Dios. Veamos en primer lugar su cantidad y la ubicación. Cambiamos de plano. Los huesos humanos eran muchos sobre el valle, muchísimos. De acuerdo al número de cuerpos a los que pertenecían, se terminó formando un gran ejército. Ese gran ejército está expresado en términos superlativos, ¿no? Así que realmente eran muchos los que estaban en ese valle. Probablemente haga referencia a una generación o a aquellos que fueron muertos cuando el imperio babilónico conquistó Jerusalén. Y en segundo lugar, veamos la ubicación. El israelita tenía un profundo respeto sobre los cadáveres. Era una bendición, dice el texto, enterrarlos. No los dejaban expuestos sobre la superficie. Que hayan quedado expuestos sobre la superficie hablan del castigo de Dios sobre sus cuerpos. Es decir, que además de ver cuerpos, de ver esqueletos, ¿no?, están viendo que han quedado expuestos y que han quedado así por el castigo de Dios sobre sus vidas. Veamos también la ubicación del profeta. El profeta estaba en medio de ellos, caminando entre ellos, no al margen. Él está viviendo una visión, pero no desde lejos, como uno puede ver un partido, ¿no? Yo estoy sentado cómodo en mi asiento y el televisor está a 2 o 3 metros delante de mí, sino que él tiene una vivencia tal que él camina en medio de esos huesos, en ese lugar. Y es que en realidad vos y yo
que queremos ser de bendición a nuestra generación, estamos llamados a caminar en medio de la generación, en medio de la gente. No se puede caminar desde un escritorio. No es lo que la gente necesita, porque necesita mucho más que reflexión. Necesita nuestros brazos, nuestro consejo puntual, nuestro afecto, nuestra presencia allí para ayudar y colaborar en todo lo que ellos necesitan. Qué hermoso aquellos que decidieron ir a las cárceles. No solo hablar sobre la violencia y sobre el sistema penitenciario, si es bueno o no es bueno, si recupera o no a aquellos que han sido condenados. Fueron a la cárcel, están en medio de ellos, anunciándoles y predicando el Evangelio. Van a los hospitales, van a los sanatorios, van donde hay dolor, donde hay desesperanza. Allí, en el medio, allí hay un agente de Dios, un instrumento de Dios que va a ser partícipe de la obra sobrenatural de Dios. La obra la va a hacer Dios, pero Él también va a ser partícipe, ¿no? En la medida que profetiza. En segundo lugar, permítanme en esta mañana, para que juntos sigamos reflexionando acerca de la imposibilidad del hombre que plantea el texto y la esperanza profética de parte de Dios. En primer lugar, veamos entonces el punto 2, la imposibilidad del hombre. Ezequiel es interpelado por Dios. Ezequiel está viendo allí los huesos y Dios le dice, ¿estos huesos vivirán? ¿Estos huesos se podrán convertir en personas vivas? ¡Qué pregunta! Ni el más entusiasta, yo creo, ni la persona con mayor fe podría decir, de acá levantamos, Señor, un ejército. Él, de manera muy prudente, el profeta Ezequiel, además era sacerdote y como tal conocía la ley, conocía la palabra de Dios. Él, de manera muy prudente, sabe que quien está interpelándolo no es otra persona como él, es Dios. En Dios están todas las posibilidades. Por eso le responde, le dice, yo no lo sé, solo tú lo sabes. Y lo más lindo es que cuando le pregunta a Ezequiel, no le dice, oh profeta mío, oh sacerdote de mi casa, hijo de hombre. Dios quiere hablar con una persona común. Dios quiere hablar con una persona sin ningún título ni sin ninguna posición. Dios está hablando con el ser humano en general. Cualquiera. Y le está haciendo esta pregunta y nos hace a nosotros, nos interpela en esta mañana, a vos y a mí, y nos dice, ¿cuáles son los límites de Dios? ¿Dios tiene límites? ¿Podrá obrar en tu vida? ¿Podrá obrar en la mía? ¿En mis necesidades? Nos pone delante de nosotros nuestra necesidad y nos dice, ¿vos qué opinás? ¿Vivirá? Es que en realidad el hombre no puede salvarse a sí mismo. Lo dice muy claramente el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dice que transgredir la ley de Dios no es gratis, nos alejó de Él, nos trajo la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 3. El mensaje que hoy Dios tiene para nosotros es el mensaje de la cruz. Necesitamos ser salvos. El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal delante de Dios, que la ley de Dios no lo aprueba. El pecado nos daña a nosotros, a los demás, a nuestra sociedad y nos aleja de Dios. La Biblia enseña que debido a que Dios es santo, es justo, no puede pasar por alto esta realidad. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos ha llamado a ser santos. Dice 1 de Pedro 1:16,
sed santos, porque yo soy santo. Esta es la condición del hombre delante de Dios. Y acabo de plantear la necesidad de la salvación. Una vez que entendiste el mensaje, allí está presente también tu necesidad. Son aquellos aspectos de nuestras vidas en los que hemos intentado una cosa, hemos intentado otra, hemos tomado un camino y en algún momento dijimos, bueno, yo ya no puedo hacer más nada. Necesito que Dios intervenga, necesito que Dios haga algo. Ya escapa a mis posibilidades, a mis recursos, a mis contactos. Necesito que Dios actúe. No me puedo rescatar a mí mismo en esta área de mi vida. En segundo lugar, el texto plantea una esperanza profética por medio de la palabra. Y la palabra, el profeta recibe la orden de profetizar sobre los huesos secos. Profetizar significa anunciar el mensaje de Dios. Como sacerdote, él sabía que la palabra de Dios es vida. Como sacerdote, él sabía que la palabra de Dios, repito, si es de Dios, ¿cómo vuelve? ¿Vacía? No vuelve vacía. Así que él se anima a dar el paso, mirando esos huesos. Ahora hay que hablarles. Es el desafío para el profeta. No son personas las que están adelante, son huesos. De alguna manera, el profeta está frente a un absurdo. Un ciclo de vida biológico que ya terminó, que no puede volver a la vida. Dios le está diciendo, profetizar para que vuelva a la vida. Es un desafío, ¿verdad? Humanamente hablando, un absurdo. Pero al mismo tiempo, él sabía que Dios, que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios trabaja, que la palabra de Dios actúa y hace lo que tiene que hacer para lo que fue enviada. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todo lo demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. A pesar de que estábamos muertos, como el valle seco, muertos, Dios nos dio vida por su rica misericordia. No podíamos encontrar a Dios, no podíamos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. Dios proveyó la salvación que nosotros necesitábamos. Y Romanos 8 dice: si Dios no nos escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos dio lo que era imposible para nosotros. Luego de esa experiencia viene todo lo posible. Viene todo lo que Dios va a hacer a tu favor y a mi favor en términos de necesidad. También en aquellas cosas que no podemos cambiar. Si nos cambió de posición, si nos sacó de la condenación, si estuvo dispuesto a darse a sí mismo por amor, ¿cómo, dice el apóstol Pablo, no nos va a dar con Él todas las cosas? Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ni la vida con sus problemas, ni la muerte con su final,
ni principados, ni el diablo, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada te va a separar del amor que Dios te tiene en Cristo Jesús. Uno podría decir, no veo el amor de Dios en mi vida. Y yo te digo, mirá la cruz. No hay amor más grande que la cruz. Lo que Dios va a hacer es por la cruz, gracias a la cruz. Dios ya te ha amado hace 2000 años. Dios ya expresó un amor que no se puede cuantificar. Lo demás es consecuencia de la cruz y de ese amor. Lo que no se puede medir, ya lo hizo. Lo demás son las provisiones que vendrán para tu vida en este tiempo, en tu vida temporal, en este ciclo biológico. Veamos también entonces los resultados de la predicación profética, ¿no? El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes, dice Pedro. Ahora comienza el cumplimiento. El profeta hizo lo que se le ordenó, dijo lo que tenía que decir, anunció lo que tenía que anunciar. Lo demás no era obra de él. ¿Y qué pasó? Comenzó una obra inmediata. Hubo un ruido. Es decir, en el medio de la visión tenía capacidades auditivas. Vio que los huesos se juntaban, seguía teniendo su capacidad visual. Sintió un terremoto, algo que tiene que ver con nuestras capacidades de ubicación, sensoriales. Con esa experiencia viva, él vio la obra de Dios, no en una persona, en miles, acuérdense que eran muchos, en un instante. Y es cierto, ¿no? Así como en tu vida hay problemas muy serios, muy grandes, que vos decís, ¿cómo se va a solucionar esto? Así se va a solucionar, en un instante. Porque para Dios no tiene las limitaciones nuestras. Dios no transita por lo grande y lo chico, lo mucho y lo poco. Esas son categorías nuestras, no pertenecen a Dios. A Dios le da lo mismo, 1000, 10.000, 1 millón de personas. Es Dios, es infinito. Y lo extraordinario es que Ezequiel está conociendo ese poder. Vas a conocer el poder de Dios en tu vida. La necesidad que vos tenés en tu vida es la oportunidad de Dios de mostrarte cuánto te ama y el poder que sale de la cruz. No te va a responder por vos, va a responder tu oración, te va a responder por medio de la cruz. La cruz es el antes y el después de nuestra comunión con Dios. No hay otra manera. No te va a contestar por lo que vos sos, sino por lo que Cristo hizo por tu vida y por mi vida en la cruz del Calvario. Se juntaron todos los huesos y quedó conformado cadáveres. Ahora ya no eran huesos, eran cadáveres. No traje fotos de eso porque sería inapropiado. Pero quedaron cadáveres. Y entonces se parecía inconclusa la obra, ¿no? Le faltaba la vida, el aliento de vida, el espíritu dice acá, el aliento de vida. Recuerden que para el hebreo el hombre no tiene cuerpo, el hombre es una unidad, el hombre es un cuerpo viviente para el hebreo. Así que estaba allí, el cuerpo sin vida, y le dice lo mismo, que profetice, desde que le hable a todos los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque Ezequiel se encuentra en Babilonia, él fue desterrado en el año 597 a Babilonia, 10 años antes de la destrucción
el 587, hubo 3 deportaciones, 605, 597 y 587 a.C. En la segunda deportación, a él le tocó ir a Babilonia. Entonces él está allá y dice, ¿qué posibilidades tenemos de volver a ser una nación estando acá, en Babilonia? Ninguna. Y es como decir, bueno, ¿y acaso voy a pedir que se levante un ejército? Son todos judíos. Sí, porque la expresión indica que el Señor es el Señor de toda la tierra. En Babilonia se puede profetizar, en la India, en África, donde sea, el Dios creador obra a favor de su pueblo. Donde te encuentres, allí va a obrar. No creas que porque Dios no te sanó en un culto, no te va a sanar en tu casa. Esos son tus límites, son los míos. No creas que porque no obró donde a vos te parecía que iba a obrar, va a dejar de obrar. Dios va a obrar donde sea, como Él lo decida, y sin ningún tipo de límites, con su señorío y con su sabiduría. Y Ezequiel está rompiendo esto. Porque ¿dónde estaba la gloria de Dios? Que la habían perdido. En Jerusalén, en el templo, en el lugar santísimo. Si había un lugar donde Dios iba a obrar, era en el pueblo allí, en la tierra prometida. Pero ¿podía obrar en otra tierra a favor de los judíos? Y Dios le está contestando, yo obro en todo lugar. Él vive una experiencia real. Jesús, cuando en Nazaret le dieron que leyera el libro del profeta Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso siento en esta mañana, es eso. Que llegó el tiempo del favor del Señor en Jesucristo en toda dimensión. No solamente en el culto, sino en el culto que tenés en tu casa, en el altar que levantás de oración en tu casa. Allí Dios te va a orar, allí Dios se va a revelar, allí Dios traerá palabras frescas, porque Dios está con su pueblo en el culto y también está en tu casa. Y también lo vas a ver obrando en tu trabajo. Y lo vas a ver obrando donde vayas, porque Dios está en todos lados. Dios es el quien da vida. Dios es el que está obrando. Y esto es lo hermoso, que lo que hoy viste como huesos secos, todo eso va a pasar. Los que están en Cristo Jesús, ¿qué viven? Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Y dice, pero algo nuevo va a aparecer con esto, con estos huesos. Sí. Dios va a hacer una vida nueva, como lo hizo levantando ese ejército. Un matrimonio nuevo, una familia nueva, una nación nueva, si permitimos, si nos ponemos en sus manos y lo buscamos de corazón. El pasado queda atrás, dice 2 Corintios 5:17. A mí yo sospecho que este era un pasaje preferido del pastor Rubén. No sé si me equivoco, Adrián. Pero yo lo escuché predicar de esto. Y varias veces nombraba este pasaje. 2 Corintios 5:17, ¿no? El pasado queda atrás. Él nos promete una vida nueva. Nos levanta y te pone de pie. Allí, donde hoy comes el polvo de la derrota. Allí, donde lo único que hay es sequedad. Allí, con eso tan pobre, Dios va a hacer algo maravilloso, porque es un experto en tomar vidas destruidas
armarlas, bendecirlas y sacarlas nuevamente al campo de la vida, nuevos, distintos, por la obra de su Espíritu. El cuarto punto es la transformación y la nueva vida. ¿Saben? En el versículo 11 que leímos, dice, el pueblo decía de sí mismo, ¿no? Somos huesos secos, perdimos la esperanza y estamos totalmente destruidos. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Tomó este argumento que ellos tenían y le dijo, vení, vamos a la base de los huesos secos. Y te voy a mostrar lo que ustedes, que dicen de sí mismos que son huesos secos, que no tienen esperanza y que están destruidos, voy a hacer un ejército. Y el ejército, en la literatura antigua, era símbolo de poder. Hoy no tienen poder, hoy están cautivos en Babilonia. No es la nación de ustedes, no es el lugar. Pero yo los voy a levantar y los voy a levantar con poder. Ahora, uno dice, ¿poder para qué? Poder para llevar adelante el plan de Dios en nuestras vidas. Poder para agradarle con nuestras vidas. Poder contra el pecado, poder contra el diablo, poder con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, poder para creer que Dios tiene un plan para tu vida, para la mía. Hay poder para llevar adelante ese plan y va a ser lo que sea necesario para que camines en ese plan. Algunos pueden decir, me miro a mí mismo y me encuentro seco, sin vida, sin esperanza y destruido, ¿verdad? Quizás en algún área de la vida, quizás lo pueda decir alguna congregación, quizás lo pueda decir el día de mañana una congregación una nación que se dé cuenta. Pero en Cristo, en las manos del alfarero, Él toma las vidas tal cual somos y estamos y hace todo nuevo. Uno de los himnos para mí más hermosos que nunca me voy a cansar de cantar es el que usaba Billy Graham en el llamamiento de las campañas. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Cordero de Dios, voy a ti. Qué lindo, ¿verdad? Así como estás, así como está tu área, así como está tu condición, así debemos ir a Él y entregársela y orar y buscar su rostro y permitir que Dios haga lo que quiere hacer, lo que quiere transformar y cómo te quiere usar. El Señor le dice, los sacaré del sepulcro y los guiaré de regreso a la tierra prometida. Y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Lo hace mediante el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a hacer esta obra de sacarnos de esos lugares desolados, de muerte, de un tiempo que ya pasó, que se transformó en huesos secos. Toda esa obra la va a hacer el Espíritu Santo en mi vida. No voy a ahondar en los pasajes porque hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, por nosotros. A modo de conclusión, hoy Dios te llama tal cual como estás, así, sin esperanza, seco y destruido. Él te invita a que confíes en su poder para volver a armar tu vida, tu matrimonio, tu familia, aunque esté seca y abandonada. Lo viejo y seco va a pasar, todo será hecho nuevo. Su Espíritu obrará, te guiará, te sostendrá, hará que vivas en plenitud
Decí conmigo en esta mañana: huesos secos, en el nombre de Jesús, vivan. Dios te bendiga.